Hola Guille, buenos días. Buenos días, Rodri, y buenos días a todos los que han hoy decidido venir a estudiar la palabra de Dios. Bienvenidos a este tiempo maravilloso. Ahí, bueno, qué bueno que están aprovechando el café y las aguas, para eso están puestas. Hoy tenemos un estudio, como todos los domingos, increíble. O sea, yo estoy súper feliz del estudio de hoy. Dios me ha revelado tantas cosas a través de la Biblia, por supuesto, no de manera audible, ni visiones, ni ninguna de las otras cosas que a veces causa confusión, que la gente piensa. Dios en este tiempo ha decidido hablarle a sus hijos a través de un único medio, que es su palabra. A través de la palabra de Dios es que nosotros conocemos su voluntad. Pero es enriquecedor poder estudiarla y tener la oportunidad de abrirla y saber que al abrirla estamos abriendo el corazón de Dios para ver qué es lo que hay ahí para nosotros preparado. ¿Okay? Entonces, esta semana creo que Él nos trae una increíble alerta. Estamos estudiando los reyes de Judá y de Israel. Y pues pareciera recurrente las exhortaciones, pues claro, prácticamente todos estos reyes vivieron muy mal. Pero Dios nos deja el testimonio de sus vidas no para desalentarnos. Muchas veces, sobre todo cuando leí la Biblia por primera vez, decía yo, pero ¿qué esperanza tengo si aquí todo el mundo termina mal? Y luego entendí que Dios me estaba dejando precisamente ejemplos para que yo los usara como contraejemplos, para que no los copiara, sino para que aprendiera a no poner mi pie donde ellos lo pusieron y erróneamente terminaron claudicando de la fe. Entonces, bueno, hoy tenemos el caso del rey Usías de Judá. Vamos a volver al libro de Segunda de Crónicas, pero no me voy a adelantar más, porque si no ya empiezo a compartir la enseñanza. Y no vamos a nuestra primera sección del estudio de hoy, que es las preguntas y respuestas famosas. Entonces, retomando la pregunta que quedó pendiente la semana anterior, que me la hizo María Ángel me preguntaba a mí, en el capítulo Lucas 22, y para volver a entrar en contexto, voy a leer. Dice, está hablando Jesús, dice, y a ellos dijo, cuando os envíe sin bolsa, estaba Jesús hablándole a los apóstoles, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron nada. Está haciendo referencia a un episodio durante estos 3 años de ministerio que Jesús invita a los discípulos a ir de 2 en 2 por todas las ciudades a predicar el evangelio. Y les dijo, no lleven absolutamente nada. Simplemente cuando lleguen a un lugar, pues ustedes sabrán por la recepción en el sentido implicado de por la sed que haya ahí, no necesariamente por la cena y la fiesta y el saludo cordial que les hagan, sino básicamente por cuánta sed haya por escuchar lo que ustedes llevan. Ahí ustedes van a saber si esa casa o ese grupo, esa iglesia, el término que conocemos ahora como iglesia, va a ser digna de escuchar o no por la sed que tengan. Y bueno, el punto es que ellos no llevaron nada y no les faltó nada. Dios en su divina providencia cubrió con todo. Y les dijo, pues ahora viene otra etapa. El que tiene bolsa, tómela, y también la alforja. Y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito, y fue contado con los inicuos. Porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Es decir, ahora viene una nueva ocasión, donde igual ustedes van a salir de acá a compartir las enseñanzas que han recibido de mí, pero en esta ocasión vamos a tener que tomar todos los recursos que tengan a mano y usarlos en pro del proyecto que viene adelante. El Evangelio tiene la mano de Dios encima, pero el Evangelio necesita todo de ti. Necesita que tú de todo corazón pongas todos tus recursos intelectuales, tus recursos materiales, en favor de que el Evangelio impacte tu vida y en favor de que el Evangelio impacte la vida de los demás. Eso es lo que les está diciendo. Además, se va a cumplir lo que dijeron de mí, lo que está escrito de mí, que fue contado con los inicuos. Es decir, no van a encontrar una bienvenida necesariamente amplia en todos los lugares donde ustedes vayan. De hecho, vienen tiempos de persecución. Esto lo está diciendo Jesús justo antes de ser arrestado en el Getsemaní. Es prácticamente, ok,
a partir de aquí, ustedes van a experimentar persecución el resto de sus vidas. La pregunta de María Ángel es, ¿por qué? Si antes les dijo que no llevaran espada, ¿por qué ahora les dice que porten espada? De hecho, uno de ellos dijo, Señor, aquí hay 2 espadas. Y él le dijo, basta. Este basta suele producir cierta confusión en quien lee. Además, el hecho de la pregunta que hacen, me imagino que fue Pedro el que hizo esta pregunta, con respecto al tener 2 espadas a mano. Bueno, la espada por sí sola ya hay que interpretarlo correctamente. No estamos hablando de una espada de un samurái ni de un espadachín. Estamos hablando de un instrumento que era más una herramienta usada, un corte de espada al estilo grecorromano de la época, que es una espada corta, que si bien es cierto, se usaba para lo que eventualmente Pedro terminó usándola. No necesariamente el objetivo de Jesús es enseñarles a ellos que van a usar un arma de guerra para poder ir adelante a presentar el Evangelio. En realidad le comenta espada, como también le comenta alforja, y como también le comenta que tienen que llevar bolsa y etc. Y está hablando de manera figurativa, tomen todo lo que está en sus manos para el servicio de Cristo. Y la espada es una herramienta que van a necesitar en el camino. Bueno, claramente para protección, es cierto. De hecho, entendemos por el testimonio en Filipenses 3 cómo el apóstol Pablo pasó peligros durante muchos momentos de su ministerio porque él estaba visitando ciudadelas, digamos, a lo largo de Europa y Asia, y él tenía que portar recursos. Él no andaba su celular para pagar con Yapi, ni había transferencia bancaria. Ellos tenían que portar monedas y alimentos y valores. Y había mucho asalto de camino. Piratería, digamos, piratería de tierra. Entonces ellos tenían que andar con algo de protección. Pero no necesariamente para atacar. Y tenemos claridad de que Jesús no estaba buscando eso, puesto que luego en la misma paginita es cuando Pedro saca la espada, dice que corta la oreja de uno de los soldados que vienen a arrestarlo, y Jesús le da a él una exhortación en el acto y le dice, ¿sabes qué? El que a hierro ataca, a hierro muere. O sea, nosotros no reaccionamos así, el creyente no contraataca, el creyente no asesina, el creyente no busca la vida del oponente, el creyente pone la otra mejilla, pero el creyente está equipado. Entonces ese es el sentido figurativo. Y cuando dice basta, no está diciendo, bueno, con 2 podemos, con 2 vamos a derrocar aquí a los romanos. No, claramente la espada él no la buscaba, sino que basta con respecto a la conversación, es suficiente. Suficiente, no vamos a meternos en el detalle de para qué me sirve la bolsa, la alforja o la espada o lo que sea que vayan a aportar. ¿Sí contesté, María Ángel? Perfecto, tuve que estudiar. Muy bien, ahora sí, ¿quién tiene su primera pregunta del día de hoy? Si no hay pregunta, de aquí Juan Carlos tiene, allá está Oriana. Primero las damas. Guille, ¿suena? Sí, suena, okay. Perfecto. Tengo una pregunta en segunda de Pedro 1, cuando dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, etc. Mi pregunta es, cuando dice añadid a la virtud conocimiento en el sentido de aprender sobre la palabra de Dios. Exacto. La semana pasada, de hecho, recuerdo que tocamos el punto de la palabra conocimiento. Cuando dice la Biblia, el conocimiento envanece y el amor edifica. Y habla también de la falsamente llamada ciencia en 1 Timoteo 5. Entonces, cuando está diciendo, añadid por esto mismo a vuestra fe virtud, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud. Es decir, tomar de la fe y convertirla en una virtud en tu vida. No dejarla para los domingos a mediodía en el estudio, sino que ella verdaderamente sea una espada que tú portas a donde vas. A hacer de la fe una virtud. Hay una exhortación preciosa en la Biblia que dice que el hombre de Dios debe apuntar o sea, debe ser suficientemente diligente, procurar con diligencia, presentarse delante de Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ese usar bien es hacer de la fe una virtud, es saber abrir la Biblia para cada situación y usarla como una lámpara.
Ok, mi papá es mecánico, digamos fue mecánico, ya está retirado, pero como mecánico yo sufrí muchísimo teniendo un papá mecánico porque me tocaba ayudarle. Y ayudar a un mecánico cuando no le están funcionando las cosas es el peor trabajo que puedes tener. Porque está bravo, está debajo de un carro incómodo, cosas calientes, aceite. Y entonces a veces me pedía una herramienta, páseme X. Y había que pasarle exactamente la herramienta que estaba pidiendo. Si le pasaba la que no era, o en la medida que no era, o no le entendías el argor, páseme un 3/8. ¿Un 3/8 de qué? De harina, de azúcar, una llave, ¿qué le pasó? Entonces, el hombre de la Biblia, que esto no es el pastor o el maestro, es todo hombre que conoce a Cristo debe ser un hombre de la Biblia, hombre, mujer, me refiero, ser humano. Todos nosotros estamos llamados a conocer las Escrituras. Conocer las Escrituras es conocer a Dios. Si yo no conozco las Escrituras, no puedo conocer a Dios. Es el medio que Él dejó para que yo conociera su corazón. Entonces, el hombre de Dios tiene que estar preparado y procurar con diligencia estar preparado cada vez más. Esto es hacer de la fe una virtud. Entonces, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadí vuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento. Claro, ahora que he emprendido el recorrido de ir adelante en usar la palabra de Dios, entonces debo enriquecerme. Enriquecerme, pues básicamente con la lectura, por supuesto. La lectura diaria es crítica para esto. Conocer lo que las Escrituras dicen, conocer la historia de Dios con su pueblo. Esto me permite a mí saber cómo Él hoy va a hacer conmigo. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que su carácter es inmutable. Si Él no cambia, y si Él es el mismo ayer, hoy y siempre, entonces quiere decir que Él va a actuar como actuó ayer, hoy va a actuar así, y va a actuar mañana así. Entonces, si Él le dijo en Isaías 40:10 al pueblo, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces, así como se lo dijo a ellos, me lo está diciendo a mí hoy en mi situación crítica que estoy viviendo. Eso es saber usar la palabra de Dios, es encender la lámpara y usar la herramienta correcta. Entonces, en el momento, en la situación, usas la herramienta correcta. Y para eso necesitas añadir conocimiento. Conocimiento del carácter de Dios, que eso es el que encuentras en su palabra. No es conocimiento de que entonces voy a estudiar acerca de, qué sé yo, de los neutrones y los protones que hay en el cobalto, qué sé yo. Entonces, eso yo lo uso como para que Dios pueda a través mío lograr su propósito, pero no para que me permite a mí crecer en la fe y en la herramienta que tengo para discernir las situaciones de mi vida. ¿Sí? Muy bien. Creo que aquí había una, ¿verdad, Juanca? Hola. Hola, Guilleco. Por muchos años yo conocí la oración del Padre Nuestro. Ok. Y la repetí. Ok. Y muchas veces ni siquiera entendía lo que estaba diciendo o que estaba orando. Pero me llamó la atención que tanto en Mateo como en Lucas hay una instrucción para la oración. Ajá. Que primero quiero decir que no tiene nada que ver con la que nosotros decíamos. Claro, O sea, sí. se parece, pero era No es diferente. igual. Y después en Lucas aparece la misma oración, pero con la misma estructura, pero con palabras diferentes. Ajá. Entonces, yo estaba conversando con un amigo, que él es católico, y él me dice que ellos tenían su propia oración, que es esa del Padre Nuestro, que era mía en algún momento, Ok. que ya yo entiendo que vanas repeticiones no llegan al oído del Señor. Entonces quería entender esas dos estructuras diferentes, por qué están así concebidas, y qué le puedo decir yo a él cuando él me dice que es la misma oración, y Ok. si de verdad llega a los oídos de Dios. Vamos a partirlo en tres secciones. Primero, estás refiriéndote a lo que el mundo conoce como el Padre Nuestro. En realidad nunca en la Biblia se ha identificado como el Padre Nuestro, no se le pone título, sino en el Sermón del Monte, efectivamente. El Sermón del Monte va del capítulo 5:1 hasta el capítulo 8:1 menos 1. El 7 a donde termina el 7. ¿Ok? 7 creo que 23. 5, 6 y 7 de Mateo, ese es el Sermón del Monte. Y en el Sermón del Monte, si recuerdan, hace como 2 o 3 domingos di una explicación acerca del propósito de Jesús de venir a incorporar los principios que gobiernan en su reino, no en el reino de la tierra. En la tierra, los que lloran son los losers. En el reino de los cielos, los que lloran son bienaventurados.
En la tierra los que son perseguidos por causa de mi justicia, de esos hay que alejarse. Pero en el cielo los que son perseguidos a causa de mi justicia, ellos son los herederos del reino de los cielos, son bienaventurados. En fin, Él viene a cambiar todo el modelo de pensamiento. Y Él viene a enseñarnos a orar. Él está estableciendo la base. Entonces, de hecho, lamentablemente, cuando por ignorancia, digamos, en el buen sentido, no ignorancia de debilidad física, sino ignorancia de falta de luz, quienes memorizan esta oración deberían empezar a memorizarlo desde el versículo 5, no desde el versículo, a ver, 9. O sea, ¿qué dice el 5? Dice, y cuando ores, entonces está dando las condiciones, las reglas, enseñando a orar. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones. Está poniendo las aclaraciones de cómo se debe orar. Y precisamente, quienes toman esta porción de la Escritura para repetirla, no toman en cuenta que Jesús dijo, no la repitan. Es curioso a dónde podemos llegar nosotros en nuestra incapacidad de ver la voluntad de Dios. Entonces dice, no uséis vanas repeticiones como los gentiles. Los gentiles repiten cosas y cosas sin entender por qué las repiten. Solo las repiten como por tradición, creyendo que al repetir por repetir, muchas veces hasta que aburra y seguir hasta que canse y seguir, Dios va a doblegarse y le vas a llamar la atención a Dios porque repites tanto y tantas veces. Y lo mismo lo dices tantas veces que eso tiene cierta reputación de devoción, qué sé yo, pero Dios dice, no. O sea, cuando tú tienes un hijo y tu hijo se acerca a ti, tú quieres escucharlo hablar, quieres oírlo, abrir su corazón, quieres entender sus pensamientos. Y si tu hijo todos los días, bienaventurado Padre amado, el día de hoy yo quiero saludarte primeramente y decirte que eres un especial papá. Y solamente quiero recordarte que el día de hoy yo necesito $5 para poder montarme al bus de la escuela. Y el día martes me vuelve a decir lo mismo. Y el día miércoles me vuelve a decir. Y eso es lo único que yo sé de mi hijo, esa repetición. Yo no estoy pudiendo tener una relación con él. Pero cuando mi hijo viene y antes de hablarme llora 15 minutos, mete su cabeza en mi regazo y llora. Y, papá, es que no sabes lo que me pasó. ¿Qué, mi amor? O sea, ya tú quieres meterte dentro de él para tratar de sacar de él lo que lo está angustiando y escucharlo. O cuando llega alegre y te abre el corazón y te dice, papá, hoy tuve esta victoria y no sabes qué lindo lo que me pasó y me dieron un sticker y aquí y allá. Y tú, aunque te hable limitado en su vocabulario. Hay gente que piensa que para orar hay que saber hablar bonito y tener un doctorado en lenguas y decir sempiterno, Padre eterno celestial. Y hay gente que ahora sí, y uno buscando el diccionario, que significa sempiterno, Dios mío. No me acerco, o sea, con el corazón, poniéndolo en el trono, diciéndole, Dios, esto es lo que es. Y si tú no haces algo, eso va a echar a perderlo todo. Entonces, no uséis de vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros las pidáis. Vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. Y ahí viene la estructura de oración. Oraréis así, pero me está diciendo no uséis vanas repeticiones. Entonces me está diciendo, usa este modelo de oración. Esa estructura de oración. De hecho, en el pasaje de Lucas que hacía referencia, un discípulo se acerca a Jesús y le dice, enséñanos a orar. No sé orar. Y Jesús le da la estructura. Y le está diciendo, mira, de esta manera tienes que acercarte. Primero, en la estructura tienes que contemplar algo. Que el Padre
es digno de reverencia. No empieces tu oración diciendo necesito. ¿A quién le gusta sentarse con alguien? Hola, mira, necesito esto y esto y esto en la cuenta bancaria tal. De primera entrada, mal approach. No es forma de lograr algo. Entonces, primero vienes reconociendo quién es Él. ¿Por qué Él necesita que lo exaltes? Realmente no. Tú necesitas exaltarlo para que tú tengas claridad y perspectiva de quién eres al lado de Él. Eso se llama humildad. Humildad no es andar andrajoso por las calles. Humildad es saber quién soy al lado de Dios. No soy nada. Él es todo. El hombre humilde es el que vive humillado delante de Dios. No es el que no tiene dinero. Si tiene dinero es el que lo pone a sus pies, sus recursos. Eso es humildad. Entonces, primero yo reconozco, Padre nuestro, que estás en los cielos. Mi relación con Él es de Padre. Yo no le estoy hablando al CEO de la compañía. No le estoy hablando al médico. No le estoy hablando, qué sé yo, al panadero. Le estoy hablando al Padre, a mi Padre. Hay que tener hijos para entender la relación que Dios quiere tener con nosotros. De padres, no de jefes. No de, qué sé yo, una estructura jerárquica. Él quiso identificarse con nosotros como padres para que entendamos el amor que nos tiene. Entonces, en fin, entendiendo estos pasos, ahora sí acércate al Padre, Padre nuestro que estás en los cielos. Es más, pregunta, todos los que han repetido el Padre nuestro, que son la mayoría, yo me incluyo, lo repetí durante años, 27 años de mi vida repetí el Padre nuestro, que estás en los cielos, qué bien. ¿Y cuántos de ustedes saben cuántos cielos hay? No, antes. Cielos, ¿por qué cielos? Y uno empieza a tirar batazos, ¿no? Y dice, bueno, cielos, como hay 7 mares. Entonces hay 7 cielos. No, cielos. ¿Por qué los cielos? En fin, hay una explicación para eso. Entonces yo debo orar con sentido. Yo tengo que hablar con el entendimiento, acercarme a Dios. Por eso es necesario añadir conocimiento. Entonces, ese es el punto, no repetir. ¿Y por qué Lucas y Mateo narran la misma escena? Realmente no es exactamente la misma escena, pero sí Jesús les da la misma respuesta. ¿Pero por qué no se les da igual? Es un excelente argumento. Estás diciendo tú que Dios mismo no buscaba una repetición exacta de la oración. Lo que estaba buscando es compartir la estructura. Y además eso le da un sentido riquísimo para comprobar la veracidad histórica de la palabra de Dios. Porque hay narración del mismo evento, de la misma situación, de parte de 2 personas distintas. Y cuando 2 personas distintas narran el mismo evento de la misma forma, sin alterar absolutamente nada, es porque se pusieron de acuerdo. Y es una farsa. Pero si yo hoy me llevo a Milagros, y me llevo a Ofelia, y me llevo a Napo, los separo del cuarto y les digo, ahora sí, ¿cuál fue la primera pregunta? Y los interrogo. Y Milagros dice, yo sé que era algo de la semana pasada, listo. Napo dice, tenía que ver con algo de Lucas y María Ángel y algo de que habló Guille. Y viene Ofelia que tomó nota, dice, no, la pregunta fue Lucas 22, tal y cual. Entonces, el detective dice, ninguno de los 3 concordó, pero hay un factor común en los 3 y eso revela que efectivamente están diciendo la verdad. Pero si los 3 contestan lo mismo, una copia al carbón de los 3 versiones, el detective dice, estos tipos me están haciendo trampa. Entonces, por eso entenderán en los 4 evangelios que hay vistas distintas de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, porque es una narración histórica. Bien, esto es súper apasionante ese punto.